tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a estas conversaciones con Gloria González. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí, todo en orden, afortunadamente. Qué bueno, así debe de ser bonito el día también, ¿no? Muy Sí, también soleado. un día muy bonito, muy soleado. Así es. Bueno, pues hoy nos toca hablar sobre un tema en el cual, pues, Gloria ha estudiado bastante ya, ¿no? Y es pues, la cábala. ¿Qué es la cábala, Gloria? Fíjate, Gabriel, bueno, muchas gracias. Sí, lo he estudiado y bueno, estos saberes tan profundos, pues nunca se terminan de estudiar. Voy a hacer la aclaración. Es un saber, la verdad, que ocupa tiempo en el sentido de la mente, ¿no? O sea, es un saber que uno tiene que estar reflexionando constantemente para que realmente lo puedas llevar a tu vida, ¿no? Lo importante de la cábala, bueno, la cábala en realidad es la mística judía. No es la religión judía y eso hay que hacer como mucho hincapié. Está la religión judía, pues como todos la conocemos, ¿no? Con los rabinos y así, pero dentro de esa estructura, digamos que un círculo más profundo de lo que sería el saber religioso judío, se encuentra la mística judía y esa mística judía es la cábala. Ahora, ¿por qué es importante la cábala? Lo que tiene la cábala es que se fundamenta mucho en todo lo que es el saber, sí de Oriente o de Medio Oriente, pero que sea occidentalizado. Esto es, mucho de lo que tiene la cábala se ve en Occidente, lo que permite que nosotros le podamos entender mejor, es decir, el acceso a la información no es que sea más sencillo, sino que nuestra mente está preparada para esos saberes, como diferente a lo que podría ser el budismo, ¿no? Aunque claro, ahora ya mucha gente lo toma como muy a la mano, pero en realidad el budismo también es sumamente profundo y que en definitiva lo que tenemos aquí de budismo pues es un budismo occidental, o sea, occidentalizado, no es un budismo puro como lo que se maneja en otros lugares, ¿no? Entonces, la cábala lo que sí tiene es que ya está muy en función de Occidente. ¿Es antigua? Nadie sabe hasta cuándo empezó a estudiarse la cábala. Pareciera ser que, o cuando empieza, digamos que la cábala en sí misma, pareciera que cuando Moisés recibe las tablas de la ley, junto con esas tablas de la ley, pues las segundas, viene un saber más profundo, ¿no? Ya ves que en el caso de Moisés recibe dos tablas de la ley, primero las leyes divinas y luego las leyes que se van a hacer como del hombre, ¿no? Lo que va a regir al ser humano. Entonces, entre esas leyes divinas y leyes del hombre está la cábala, que en realidad sería la Torah judía. Ahora, ¿por qué se llama cábala? Cábala significa, pues, recipiente, ¿no? Saber recibir. Entonces, lo que hace el estudio de la cábala es que primero te abre la mente para que después tú puedas adquirir un saber. Ese saber se tiene que manifestar en tu vida. No es como la religión en el sentido de que yo la puedo dejar en el templo y seguir viviendo como yo quiera, ¿no? Digamos en esta época contemporánea, sino que en realidad el estudio de la cábala sí te permite o sí te afecta en la vida, ¿no? O sea, en el momento en el que tú empiezas a estudiar la cábala, la vida va a cambiar, tu vida va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque te va a hacer pensar en algo más de lo que comúnmente pensamos. O sea, Dime. no es algo, ya, sí, sí, te entiendo, perfecto, no es algo como ponerte una chamarra y ya, ¿no? Ahorita voy a la iglesia y entonces me pongo acá mi traje para ir a la iglesia de domingo, lo que sea, pero pues llego a mi casa y ya se me olvida todo, ¿no? Y ya sigo viviendo. O sea, lo que entiendo es quitar un poco esa fragmentación que a lo mejor tenemos hoy, ¿no? Donde pues, por un lado te vas a las cuestiones religiosas, por otro lado te vas a las cuestiones filosóficas, de repente te vas a las cuestiones científicas y cada una te dice algo diferente y entonces ya no sabes para dónde, ¿no? Sino en todo el Así, tiempo estar considerando el aspecto integral del ser humano.
Así es. Entonces, lo que va a hacer la cábala es que en el momento, vamos, de primera instancia o en el primer acercamiento, es que, digamos que te va a orillar, o si quieres verlo así, un poco obligar, sin que sea obviamente un mandato, ¿no? Sino es como una determinación individual, sí, pero que al final te va a llevar a un orden en tu vida. Lo que va a hacer la cábala es que empiezas a poner orden en tu vida y eventualmente, porque eso también depende de cada persona, vas a llegar a tener un contacto con tu espiritualidad, o sea, con la parte más mística que tiene el ser humano. Entonces, se lleva tiempo, evidentemente, no es algo que yo empiece hoy y mañana ya sea pues mi vida completamente diferente, no, es un proceso a veces más largo, en otras personas más corto, pero que sí es verdad que en el momento en el que uno lo empieza a ver como algo que me permite mejorar como ser humano, no como persona, sino como ser humano, o sea, entendiendo todo lo que es el principio del humano. En ese momento, la verdad es que la vida sí cambia, porque la perspectiva de ver las cosas es diferente. Digamos que una de las partes más importantes de la cábala tiene como fundamento, por decirlo así, un árbol, ¿no? Que es el árbol de la vida. Este árbol de la vida es el árbol de la sabiduría. Y este árbol de la sabiduría, digamos que se desdobla en el árbol del bien y el mal. O sea, es el mismo árbol, pero que se desdobla para que el ser humano conozca lo que es el bien, lo que es el mal y cómo resolver el mal para vivir bien. Eso es como, digamos que lo primero que te va a dar la cábala es que vas a entender por qué existe el mal y cómo puedes resolver esos males para que tu vida cambie y seas más feliz, ¿no? O sea, igual si tu vida pues ha sido muy dura, por decirlo así, has tenido muchos eventos dolorosos, lo que te permite la cábala es que vas entendiendo poco a poco por qué has vivido esos momentos dolorosos y que ese dolor existe porque tiene una lección, pero que el sufrimiento en sí mismo pues es algo que tú puedes escoger sufrir o no. O sea, el dolor pues no queda de otra, ¿no? Eso nos va a doler algo, pero Claro. quedarnos en el sufrimiento propiamente, lo que la cábala te dice es que no, que tú tienes que aprender la lección y con esa lección ya bien aprendida, tu vida va a cambiar. Entonces, ese dolor va a mitigarse y el sufrimiento en sí no va a existir, porque ya comprendiste por qué pasaste por ese momento. Entonces, este árbol de la vida te explica la cosmogonía, es decir, cómo se crea el universo y cuál es el lugar del ser humano dentro de ese universo en la Tierra y cómo al mismo tiempo esas mismas sefirots, que son las, digamos que partes del árbol de la vida, te van a repercutir en ti y en todo lo que te rodea. O sea, se estudia por separado, pues sí, para entendimiento, ¿no? Propiamente, pero en realidad es todo junto, es una unión. O sea, entiendo con el estudio de la cábala que cada vez que yo tengo un pensamiento, que tengo una acción, que digo algo, no solamente repercute en mí, sino que va a repercutir a nivel universal. Es un poco como la ley de causa y efecto, pero a nivel cosmogónico y además individual. Ok, qué interesante. Oye, por ejemplo, esto que decías de tener, bueno, asumir, digamos, el dolor, pero no quedarte con el sufrimiento. Es, por ejemplo, como cuando pierdes a un ser querido. O Por sea, ejemplo, el hecho de seguir sufriendo es, pues bueno, ya se fue. O sea, vamos, yo conozco de repente casos donde ya van 3 años, van 4 años, ¿no? Y pues le siguen casi casi poniendo su lugar en la mesa y haciendo una celebración de cumpleaños, invitan a sus amigos que tenían vida y todo, o sea, donde dices, bueno, pues ya suéltalo, ¿no? Ya no está y es lo que tenía que pasar, ¿no? sí, sí, en realidad sí te voy a comentar por qué. Porque lo que te explica la cábala y en específico el árbol de la vida es que nosotros como humanos tenemos apegos y los apegos son fuertes, o sea, no solamente apego a cosas, sino también a otras personas, animales, ¿no? Puede ser a la mascota, a la casa, al trabajo, hay muchos apegos, pero estos apegos nos vinculan a la materia, que sería lo más espeso del árbol de la vida, y la materia en sí crea un dolor. ¿Por qué? Porque la materia esconde
al espíritu, es decir, esconde la parte más sublime del ser humano. Cuando tú empiezas a trabajar con tu alma, realmente cuando comprendes que tienes un alma y que esa alma está aquí porque ha pedido tener una experiencia material, empiezas a comprender el apego y el desapego. Y lo que te causa el dolor en sí es el apego a las personas o a las cosas. Pero si yo entiendo que eso, como la materia en sí misma, perece, en ese momento yo entiendo por qué la vida, pues también se acaba. Es un ciclo, o sea, es un ciclo eterno e infinito que la materia tiene un inicio, tiene un medio y tiene un final, ¿no? Pero que de ese final, en el caso de la cábala, surge algo más. Es decir, como el ejemplo de la semilla. Yo tengo una semilla, esa semilla da una flor, esa flor da un fruto, ese fruto se marchita y vuelve a generar una semillita y esa semillita posteriormente va a dar otra flor y así. Es un ciclo eterno. Pero esto la cábala lo aborda desde el punto de vista, bueno, si tú te apegas a esa primera semilla, pues obviamente te pierdes todo lo demás, pero además sufres, ¿no? Porque estás ahí apegado con tu semillita. Pero si la dejas en ese momento y la plantas propiamente, lo que vas a ver es todo ese ciclo, pero además un nuevo ciclo. O sea, la cábala es cíclica, ¿no? Pero es cíclica ascendente en el sentido de que cada vez que comprendes un saber cabalístico, tu conciencia como atributo del alma aumenta, pero por otro lado tu introspección, es decir, tu parte mental, va hacia ti. O sea, es como un subir y bajar, ¿no? O sea, subes en conciencia, pero bajas en introspección, porque estás haciendo una reflexión profunda acerca de algo que te está molestando, que te está causando sufrimiento. Y el dolor en sí, pues es lo que nos hace aprender. Desde el punto de vista de la cábala, el dolor es bueno. O sea, bueno en el sentido de que es tu lección de vida. Porque, por ejemplo, si yo quiero conocer la paz, tengo que estar en guerra. Porque si no, ¿cómo voy a conocer la paz? Tiene que haber ahí un poco de guerra, ¿no? O mucho, ¿no? O sea, si yo quiero conocer la alegría, bueno, evidentemente tengo que estar triste, porque si no, ¿cómo sé que estoy alegre? O sea, sí te permite encontrar esta dualidad que constantemente rige la vida del ser humano, que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos esta dualidad constante en nuestra existencia, que es meramente material, en ese momento dejamos de sufrir. Entendemos el dolor, pero dejamos de sufrir. Okay. Oye, pues muchas preguntas. Yo la verdad soy muy neófito en este tema. No, no, adelante, adelante, pregunta. Y supongo que nos escuchas a lo mejor también. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo conceptualiza la cábala al ser humano? O sea, hay un cuerpo físico, ya decías, hay un alma, ¿en dónde queda la mente? ¿En dónde quedan las emociones? O sea, más o menos cómo está estructurado. En la cábala, el ser humano en realidad es uno solo. O sea, no, vamos, sí hay una separación en el sentido de que se estudia por separado el ser humano, pero en realidad, perdón, en realidad se toma como un todo, ¿no? O sea, para que el alma pueda existir, necesita un cuerpo en esta dimensión. O sea, yo tengo mi alma, pero esa alma se va a manifestar a través del cuerpo de gloria, si no voy a estar ahí, quién sabe, o sea, cómo, flotando, cómo, ¿no? Entonces, está unida el alma con la materia. Y en definitiva, desde el punto de vista de la cábala, como es tu alma, es tu físico. No hay más, ¿eh? En la cábala es así. O sea, si tú eres, por ejemplo, una persona, no sé, envidiosa, en tu semblante se va a revelar la envidia, ¿no? Por decir, porque es reflejo del alma. O sea, todo lo que es la materia siempre va a reflejar la parte del alma, ¿no? Y eso incluye también la parte de tu casa, de tu carro, de tu trabajo, todo lo que va a rodearte materialmente va a reflejar lo que es tu alma. Por eso es como muy de observación la cábala. Y obviamente hay una parte mental, nada más que en la, bueno, y emocional obviamente también, ¿no? O sea, tenemos como siempre. Lo que pasa es que la emoción en el caso de la cábala no tiene que ver en sí con estas pasiones, ¿no? Desbordadas del ser humano, sino más bien con el sentimiento del amor.
¿no? En la Cábala, en el árbol de la vida tienes dos columnas fundamentales, que son las que se desprenden ahí las sefirot, y es que por un lado vas a tener la bondad o misericordia y del otro lado vas a tener el vigor, ¿no? O la severidad. Son dos columnas fundamentales. ¿Por qué? Porque en función del sentimiento yo voy a tratar de ser siempre misericordioso hasta donde yo pueda hacerlo, pero tengo que aprender también a ser severo. Y entonces ahí sí hay un sentimiento de amor, como cuando una mamá regaña a un hijo. O sea, una mamá regaña a un hijo, pero lo hace con amor. Digo, yo entiendo que hay señoras que se pasan, ¿no? Pero en realidad la idea, sí, la idea es que el niño pues entienda, ¿no? A veces con severidad que lo que está haciendo está mal. O sea, que eso no lo debe de hacer porque se va a lastimar, ¿no? Generalmente las mamás regañan a los hijos pues porque se están lastimando o pueden tener un accidente, ¿no? Entonces llega un momento en el que si tú ves al niño que está con la paletita, ¿no? Y le dices, oye, no la comas así porque se te puede ir el dulce, y el niño duro y dale, pues llega un momento en que dices, o dejas esa paleta o te doy un manazo, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, de lo misericordioso va a la parte, pues, severa. Se trata de ser primero siempre misericordioso, Pues pero dime. entonces, sí era cierto cuando mi mamá me decía, esto me duele más a mí que a ti. Así es, sí, en realidad sí, sí. Desde el punto de vista de la cábala es así. Entonces, sí tienes un sentimiento de amor y por ese sentimiento de amor tú vas a, pues, a ser severo de repente, ¿no? O sea, no es que uno realmente lo quiera, pero a veces así nos queda, ¿no? Y también que es fundamental, o sea, te enseña el amor a ti mismo. La cábala te enseña un amor a ti mismo. Y pues, ¿cómo yo puedo amar o estar con alguien si yo no sé cuánto me puedo amar a mí mismo? ¿Cómo puedo ser severo con alguien si yo no puedo ser severa conmigo misma, ¿no? O sea, y esto también en la cábala es muy importante porque así como tú reglamentas tu vida, o sea, vas haciendo tus normas de vida, así también las vas a ir implementando para los otros, porque vas a poner un límite. Claro. Entonces, la cábala sí te enseña a poner límites porque te los pones a ti y también se los pones al otro. O sea, en la cábala no hay este asunto de pobrecito de mí, yo me voy a sacrificar por el mundo y yo voy a ser acá, ¿no? La mártir gloria. No, no, no. Aquí es, tú tienes que estar bien, tú tienes que estar centrado, tú tienes que estar consciente de tu existencia, que tienes amor, que tienes severidad, pero que eso te va a permitir vivir bien en todos los sentidos. Y bueno, la parte material, la parte mental es cuando nuestra mente, digamos que está, por decirlo así, dividida en dos. Tenemos la parte racional, que es con la que vivimos en la materia, pero hay una parte más profunda de nuestra mente que es la que nos vincula con la divinidad. Y esto en Cábala generalmente se da a través de la lectura de los libros de Cábala y a través de la meditación. O sea, tienes que leer los libros de Cábala o los análisis que hay de Cábala, porque no necesariamente tienes que leer la Torá o el Zohar, si son libros muy velados, muy ocultistas, pues que la verdad uno lo lee y pues no, uno se queda igual como quién sabe qué dice, pero puedes empezar con libros que te lo explican, son muy sencillos, y con esos pensamientos tú puedes ir a una meditación, a un estado reflexivo, y entonces esa constancia de hacer este tipo de meditación, no sé cómo, pero poco a poco te va vinculando con pensamientos divinos, porque en la Cábala sí existe el asunto de que el ser humano se puede vincular a la divinidad a través del conocimiento, es decir, de la mente, pero como de la intuición, sí, pero de una intuición bien observada, no nada más así como de yo intuyo que hoy va a llover. No, o sea, es una intuición mucho más estudiada, más, digamos que hasta cierto punto, más analizada, ¿no? Ok, ok. Oye, y bueno, hablando también, decías que son una serie de ciclos infinitos. Uh -huh. O sea, ¿considera la reencarnación? Por supuesto, por supuesto. En la mística judía se considera que reencarnamos y de hecho desde la Cábala la reencarnación lo que te permite es corregir los errores del pasado. O sea, sí, evidentemente tú vienes a aprender nuevas cosas, pero
también vienes a corregir tus errores de las vidas pasadas, hasta que llegues a un momento en el cual tú ya te consideres un verdadero místico. Bueno, tú y pues yo me imagino que la gente que te rodea ya te consideran como místicos. En la Cábala sí hay místicos, un Isaac Luria, por ejemplo, ¿no? O sea, se consideran místicos porque ya su pensamiento es muy elevado en el sentido de que ya no... ¿cómo te diré? O sea, alcanzan una comprensión tan fuerte de lo que son los procesos materiales y naturales que indiscutiblemente viven ya unidos entre materia y digamos que la fuente o Dios o como le quieras llamar, y entonces es unir y venir constante. Esos son los místicos de la Cábala. O sea, en el judaísmo y en la Cábala en particular, el místico nunca se separa de la materia. O sea, es que no es que yo sea mística y me voy a ir a un monasterio y ahí voy a vivir mi misticismo sin que nadie me vea. No. Aquí todo tiene que verse reflejado en la materia, porque la materia es sagrada. ¿Por qué? Porque es la manifestación del alma desde el punto de vista tangible. Entonces, como el alma es, digamos que parte de la divinidad, la materia en sí misma también es divina, ¿no? Porque es una manifestación. Entonces, ningún cabalista deja su vida, digamos que común, ¿no? O sea, igual trabajan, igual comen, igual hacen lo que cualquier persona, con la diferencia de que tienen una comprensión muy amplia de todos los procesos naturales y obviamente místicos de la vida del ser humano. Por eso son místicos. O digamos que están despiertos, pues. Así es, están despiertos y despiertos en serio, ¿eh? O sea, ya sus procesos de meditación sobrepasan, yo digo meditación en el sentido de que sus reflexiones, o sea, su poder de razonamiento, por decirlo así, rebasa cualquier razonamiento común, ¿no? O sea, al final, la Cábala, como te explica mucho la creación del universo, te explica las manifestaciones que hay en el espacio, que es un saber, pues sí, oculto, ¿no? Habla de energías que vienen del sol, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, todas estas manifestaciones energéticas. Entonces, te permite comprender cuál es tu lugar, por qué te afectan por ejemplo, las energías o las manifestaciones, no sé, lo que emanan, las emanaciones de los planetas y cómo tú lo puedes contrarrestar, ¿no? O cómo tú lo puedes, no lo vas a detener porque son procesos que van más allá del alcance del ser humano, pero en definitiva, sí el ser humano puede entender por qué está recibiendo esa energía o esa emanación de energía y cómo puede sobrellevarlo, por decirlo así, si es que fuera algo negativo. O bien, en qué momento porque hay momentos buenos, hay momentos de abundancia, y entonces en ese momento también, ¿no? Esa energía que viene de los planetas, pues te está ayudando para que haya bonanza, ¿no? Entonces, Claro. vamos, la cábala sí hay un equilibrio entre a veces, tal vez hay una merma, pero después habrá una abundancia y te va enseñando esos ciclos de la vida, ¿no? Un poco como los ciclos, ¿no? Invierno, ¿no? Primavera, ¿no? O sea, pues claro, a veces hay un momento en donde hace frío, es decir, hay una merma, hay que estar tranquilos, ¿no? Y después vendrá el florecimiento, ¿no? Entonces, así más o menos te va funcionando la cábala y entonces esas emanaciones del cosmos hacen también la creación del humano. Ok, y entonces hablabas de cómo te influyen los astros. Entonces también tiene que ver, me imagino, con astrología en algún momento. Así es. Ya, Sí, ya, sí, sí, se habla de astrología, de los planetas, de los 7 planetas antiguos, bueno, ya sabes, ¿no? El Sol, la Luna y los planetas, claro. y cómo estos van a influenciar en tu vida cotidiana, en tu vida, o sea, mensual, va por ciclos, o sea, todo en la cábala es cíclico, ¿no? O sea, sí te afecta el Sol, pero también te afecta la Luna, pero también te afectan los planetas, y eso es diario, en la mañana, en la noche, en la quincena, en el mes, en las 4 estaciones del año, en el año y en la edad. Porque además en la cábala se considera también la edad del individuo. O sea, es como por decir así, cada 7 años el individuo cambia
es algo como biológico también. Todo el cuerpo se regenera cada 7 años, lo que permite envejecer, ¿no? Entre otras cosas, y crecer también, ¿no? Entonces, estos 7 años, cabalísticamente, también tienen un significado en la vida del ser humano. Cada 7 años va a haber un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Ok. Uh-huh. Híjole, no me digas que yo estoy por iniciar un nuevo ciclo de 7. Pues está bien, porque cuando tú haces conciencia de eso, por ejemplo, ese número 7, pues en realidad te va a dar mucha fortuna. No es que no vayas a tener problemas, porque los problemas siempre van a existir, es parte de la vida. Lo que pasa es que los vas a comprender. Y cuando tú comprendes un problema, lo resuelves. Eso es lo básico. O sea, eso es digamos que a mí lo que me encanta de la cábala, pues es que no te va a quitar los problemas porque eso no se puede, porque no es que saque yo mi varita mágica, no, es que sí va a haber un problema, pero ese problema yo voy a tener el arma adecuada para poder resolverlo y salir vencedora, sin ningún, así, sin ninguna congoja, porque de lo que se trata es de que tú seas el dueño de tu vida, tal cual, considerando desde el punto de vista de la cábala que todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, en el planeta y en el ser humano es divino. La Okay. divinidad para la cábala está en todos lados. O sea, no hay nada que no sea divino en la cábala. Todo es divino. Hasta el mal es divino, porque si no, no existiría. Okay. Oye, entonces, tiene, o sea, algunos conceptos de los que comentas, pues son muy diferentes. Bueno, no conozco tampoco a fondo el judaísmo, pero finalmente el cristianismo se deriva en buena medida del judaísmo, ¿no? Así es. ¿Qué relación tiene la Kabbalah con el judaísmo? Bueno, la Kabbalah con el judaísmo, en realidad, bueno, como te decía hace rato, es la parte más profunda del judaísmo, ¿no? O sea, hay ciertos conceptos de Kabbalah que en el judaísmo no se observan, como por ejemplo en la Kabbalah, pues sí se da una igualdad de hombre-mujer, que en la religión judía en realidad no se da, por ejemplo, ¿no? O sea, en la Kabbalah, las mismas columnas que te comento de severidad y de misericordia representan al hombre y a la mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Cábala sí existe una igualdad en ese sentido. Digo, no es que seamos iguales los hombres y las mujeres son iguales, somos, como decirlo así, un complemento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de la Cábala, sí existe una igualdad y existe por algo en particular, o sea, no es azaroso, o sea, nada en la Cábala tiene que ver con algo así como de, ay, así pasó y quién sabe cómo fue, no, todo tiene una explicación generalmente racional, o sea, el 95% es racional y digamos que el 5% es confianza, porque cabe hacer la mención, hablando por ejemplo del cristianismo, sí efectivamente en la cábala, igual que en el judaísmo, hay fe, pero en realidad esa fe se puede traducir mejor como confianza. ¿Confianza en qué? En lo que estoy estudiando. A diferencia, por ejemplo, del cristianismo, que la fe es ciega, ¿no? O sea, tú me crees porque haces y pues así te quedó, ¿no? O sea, y si te gusta, qué bueno, y si no, también tienes que tener fe. Aquí no. Aquí es, sí tengo fe porque estoy aprendiendo, porque estoy conociendo y como lo estoy haciendo, entonces tengo confianza en que estoy aprendiendo, que estoy haciendo algo mejor para mí y por lo tanto para los otros. Eso es como muy puntual en la cábala, en el judaísmo y por supuesto en el cristianismo, porque en el cristianismo sí se ocupa mucho pues el tener fe así de okis, ¿no? O sea, digo sin ofender a nadie, no porque esté mal o bien, sino porque en realidad pues son saberes que se han ido pues como pervirtiendo, ¿no? O sea, la religión judía un poco, la religión cristiana también, pues se va pervirtiendo porque el ser humano falla. O sea, una parte de nosotros siempre va a cometer un error porque así hemos sido creados desde el punto de vista de la cábala. Cualquier sistema en donde pongas al ser humano es un sistema que eventualmente fallará. ¿Por qué? Porque el ser humano falla. El ser humano comete errores. ¿Por qué? Porque de los errores se aprende. Y cuando comete los errores y se da cuenta de que se equivocó, entonces evoluciona.
Y eso es lo que te da la cábala, a diferencia de otras religiones, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, bueno, claro, por ejemplo, en el catolicismo en particular, hay mucha culpa, mucho pecado, ¿no? Mucho, así, flagel, ¿no? Me estoy flagelando porque yo he sido un ser miserable y despreciable toda la vida. En la cábala, ¿no? En la cábala se considera que cuando una persona se equivoca es porque es ignorante, es decir, no sabe, y por lo tanto, pues se equivocó, y no existe la culpa, porque cuando uno comete un error, pues es por ignorancia y por lo tanto, pues ¿por qué te vas a sentir culpable, no? O sea, es como decirle a un niño que, no sé, resuelva una ecuación diferencial, pues si el niño apenas sabe sumar 2 más 2, pues ¿cómo va a resolver una ecuación diferencial? Y por lo tanto, el niño no tiene la culpa, no, simplemente no ha alcanzado la sabiduría o el conocimiento necesario para poder hacer eso. En la cábala es igual. Y tampoco se ocupa mucho el remordimiento ni el sentirse, el maldecirse a sí mismo, porque la cábala se considera que cuando tú te maldices a ti mismo o tú te culpas a ti mismo, estás culpando a la divinidad. Entonces, eso va en contra de los preceptos cabalísticos. Tú tienes que aceptar que te equivocaste, tienes que corregir lo que puedas corregir y pues pensar que fuiste un ignorante y avanzar en la vida reconociendo que de ahí aprendiste algo. Nada más. O sea, no hay culpabilidad, pero sí hay responsabilidad. Así es, así es. Sí, Ok. pero no así de que no, mañana te pones 3, así, no. No te Así da. como en el código Da Vinci, más o menos. Ajá, no. El albino, ¿no? No, no, al contrario, es un camino muy bonito, porque en realidad, pues todos esos prejuicios que a veces tenemos, ¿no? De sentirnos culpables. Y mira, yo, por ejemplo, ¿no? Me gustó mucho cuando lo estudié, estos problemas que a veces tenemos con la familia, ¿no? O sea, ¿por qué a veces no me llevo bien, no sé, con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, o con el tío, o con el abuelo, no sé, con X personaje familiar en particular? Bueno, porque esas personas que te hacen patinar en la familia son las que te están enseñando algo y los tienes tan cerca porque ahí es a donde tú tienes que trabajar. La otra persona no, esa persona puede ser como quiera, el trabajo es tuyo. Y entonces tú tienes, desde el punto de vista de la cábala, que conciliar con esa persona porque tiene una base de amor, la cábala. Entonces, en lugar de decirle al abuelo o al tío o a lo que sea, ¿no? Que te está haciendo patinar y enojarte y seguir con la discordia, en realidad lo que se tiene que buscar es una conciliación. Evidentemente, con un límite, ¿no? Tampoco es que si me están dando desapes, pues yo diga, ay, voy a seguir que me dé desapes. No, 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 no. Hay que buscar una conciliación sin perderse el respeto a uno mismo, pero sí te fundamenta como alguien mucho más digno Claro. de poder resolver esa discordia que existe familiar. Entonces es muy bonito porque al final sí logras entender por qué esa persona o esas personas que están, por ejemplo, tan cerca de ti, tan cercanas, te están haciendo patinar. Eso a mí me parece muy interesante porque pues uno a veces está con la idea de no, pues es que, no sé, es mi tío, mi primo y lo tengo que aguantar porque pues así es la familia. No, 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 uno no tiene que aguantar a nadie, pero tampoco se trata de ser groseros, ¿no? Se trata de poner el límite tal cual así de, ¿sabes qué? Voy a conciliar contigo, pero no voy a permitir que me sigas haciendo lo que me estás haciendo. Pareja, esposo, novio, lo que quieran, pero porque hay novios, ¿no? Hay gente que luego se consigue parejas muy, como le llaman ahora, tóxicas, ¿no? Y que repite la misma pareja tóxica. Bueno, es que el problema no es de la pareja tóxica, sino de la persona que escoge ese tipo de personas. Y entonces la cábala te dice, bueno, ¿y por qué lo escoges? Claro, claro. Pues en ese sentido sí es muy parecido también a la astrología, ¿no? Que también hay ciertos patrones que, pues bueno, vienen ya desde esas influencias. Oye, y en este sentido que hablabas de escoger a la familia, bueno, no de escoger a la familia, sino de que tienes esa familia que te va a hacer crecer, Uh -huh. la pregunta en sí era justamente, la cábala, en la cábala se enseña que tú escoges a tu familia antes de encarnar, o cómo es que te llega esa prueba a tu vida. En realidad, tú vas a reencarnar
bueno, con ese tipo de personas, cuando tú en una vida pasada les has hecho daño. Entonces, hasta donde yo entiendo, entre más cercano es el familiar, más daño le hiciste en el pasado. Ok, Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así, si, digo, no es mi caso, voy a hacer la aclaración, pero si yo me llevo mal con mi mamá y durante toda mi vida me he llevado mal con mi mamá, bueno, es que yo en una vida pasada o unas vidas pasadas, yo me porté mal con esa alma. Y entonces la única conciliación y es el amor más puro que puede haber después del divino, es el amor de padre y el amor de hijo. Entonces, ahí el asunto es que tanto la madre como la hija o el hijo o el padre, así, van a buscar la vía del amor para conciliar y equilibrar ese daño que se suscitó en vidas pasadas. pues eso está muy fuerte, porque cuando dices me porté mal, pues porté mal puede ser desde le hice un fraude hasta a lo mejor le quité la vida, ¿no? Pues, ajá, puede ser, así es. Qué rudo. Y generalmente reencarnas con las mismas personas, o sea, o sea, con las mismas almas, no personas, con las mismas almas, o sea, es como el mismo círculo. Obviamente, como todo, ¿no? Hay almas que vienen a enseñarte una lección, que son las que te hacen patinar, por decirlo así, y hay otras que están contigo porque en realidad vienen a ayudarte. O sea, y vienen a ser parte de tu equipo de trabajo, ¿no? Por decirlo así. Todos vamos a tener siempre un mejor amigo, una mejor amiga, no sé, un primo, un tío, una amiga, no sé, alguien que va a ser muy cercana y que va a ser como un alma que nos va a aconsejar, ¿no? Que nos va a escuchar, que nos va a consolar, ¿no? Y esas almas también existen porque son las que nos dan apoyo para que nosotros superemos las pruebas. No estamos, o sea, ahora sí que no estamos solos, literalmente no estamos solos, y al mismo tiempo nosotros cumplimos ese mismo papel con otras personas. O sea, por eso te digo, todo va encadenado. O sea, sí va a haber alguien que me hace patinar, pero al mismo tiempo yo voy a hacer patinar a alguien, porque al mismo tiempo yo le voy a enseñar a alguien algo y alguien me va a ayudar, así como yo voy a ayudar a alguien, ¿no? O sea, está como muy compensada la situación, está equilibrada, están equilibrados los equipos de competencia, por decirlo así, ¿no? Ok, En el mismo juego. Ajá. ok. Sí, es bonito eso, porque uno, obviamente, a partir de la observación empieza a saber quién sí te ayuda, ¿no? O sea, quién está contigo, porque verdaderamente, pues muchos hablan de alma gemela y lo llevan mucho como al tipo de enamoramiento, ¿no? De pareja, pero no, en realidad el alma gemela es un alma que viene y que te va a apoyar siempre. ¿No? Y que siempre es como, como alguien, y no necesariamente tiene que ser la pareja, puede ser hasta un hijo, ¿no? De repente, una hija, ¿no? Que de repente, pues, no sé, a lo mejor te sientes muy sola y aparece la hija, el hijo, lo que sea, no sé, y entonces tu vida empieza a cambiar y te sientes acompañado porque ya estás con ese hijo, esa hija, y es tu alma gemela, ¿no? No necesariamente es pareja. Bueno, qué interesante. Oye, por ejemplo, puedes llegar a saberes así muy elevados. Por ejemplo, en algún momento, un amigo que yo tengo, que en algún momento estudió Kabbalah, me decía, ¿no? Que, por ejemplo, Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton es todo un personaje que también se dice que era alquimista y medio de closet, ¿no? Y demás. Aunque no, hay escritos por ahí de Newton, no recuerdo si de alquimia o de hermetismo por ahí, pero hay escritos formales, ¿no? Firmados por él y todo. Pero bueno, él me decía que realmente él pudo descubrir y, y publicar estas leyes de la gravedad por sus conocimientos cabalísticos. O sea, llegas a ese nivel de Sí, claro. entendimiento. Sí, claro, porque como te digo, bueno, no sé si lo expliqué bien hace rato, pero es que luego como que tengo las imágenes en la mente y claro, porque desde el punto de vista de la cábala, como todo, ¿cómo te diré? Cada vez que tú reflexionas en un saber cosmogónico de la cábala, lo que hace es que una parte de tu cerebro que está dormida empieza a funcionar. Por eso te digo que con la mente puedes llegar a través de la meditación, puedes llegar a entender saberes que antes no los comprendías porque hay una parte de tu cerebro que se despierta.
O sea, por eso, o sea, sí, sí está la intuición. Lo que pasa es que yo también siento que la intuición a veces está mal comprendida porque pareciera que la intuición es como algo de, ay, como más bien más como tipo instintiva la intuición, ¿no? Como, ay, aquí como que me late que por aquí no me voy a ir porque está muy oscuro, ¿no? Y entonces dicen, ah, es que mi intuición me previno del peligro. O sea, sí, pero no es esa intuición en la cábala. En realidad la intuición es cuando tú llegas a tal grado en tus procesos reflexivos, o sea, de meditación, que llegas a comprender ciertos saberes que antes no podías, porque tu mente no estaba preparada para comprenderlos. Evidentemente, en el caso, por ejemplo, de Newton, pues es en la época, ¿no? En que estaba de moda la alquimia, la cábala, ¿no? O sea, muchas escuelas de misterios o iniciáticas estaban como en su apogeo y en realidad, pues a estar leyendo todo ese saber indiscutiblemente te va a permitir hacer algo con tu mente. O sea, tu mente va a empezar a procesar información. Y al llevarlo a la práctica, o sea, porque te digo, la cábala se lleva a la práctica, o sea, no solamente se queda ahí como, ah, ya lo entendí y ahí ya quedó, no, en la cábala ese saber te afecta y te afecta tanto que lo puedes llevar a descubrir algo, puedes llegar a tener momentos de inspiración si es que eres artista, por ejemplo, ¿no? O sea, puede llegar estas inspiraciones, estos momentos de inspiración por el estudio de la cábala. Por ejemplo, lo de Newton, ¿no? Es un momento de inspiración, o sea, una conexión con la divinidad, y entonces ese saber lo aterriza en la materia y dice, esto que acabo de pensar significa esto, y aquí está, ¿no? Y eso es lo que hace la cábala. Que Si el dice, alquimista pues, seguramente va de la mano, también en la cábala, bueno, la cábala no lo ocupa la alquimia como tal, pero van un poco, ¿no? De repente de la mano, ¿no? Al final es claro, eh, la evolución del ser humano, el progreso del alma, ¿no? O sea, como el alma y el ser humano, bueno, en conjunto, ¿no? Pues empiezan a tener una vida feliz en la materia, en la materia. claro. Sí, bueno, la alquimia finalmente es todo hay mucho tipo de alquimia, de hecho, ¿no? Pero bueno, todo nace justamente de esta búsqueda, ¿no? De transmutar Así es, una sustancia en otra, transmutar que implica cambiar el ser o cambiar la naturaleza de las cosas. así es. Y al final, pues es obviamente la transformación del plomo en oro, que es lo que formalmente buscaban los alquimistas, pero hay un tipo de alquimia espiritual, ¿no? Que hay autores que dicen que es la única que vale, la única importante, que justamente es pues, transformar tu alma, ¿no? Imagínate de la parte más oscura, llevarla a la parte más elevada, ¿no? Y ese símil del pasar del plomo hacia el oro, ¿no? Ujú. Yo, fíjate que te voy a platicar, digo, no, o sea, no tiene que ver con la cábala, la alquimia no tiene que ver con la cábala, voy a hacer la aclaración en sí. A lo que me refiero yo es que justamente en eso que comentas, evidentemente, y eso a mí de verdad me queda muy, muy claro, cuando tú empiezas a estudiar los textos sagrados, cuando tú empiezas a leer la cábala, aunque digamos que tu cerebro no comprenda bien del todo, pero meditas y haces un esfuerzo, de verdad, todo tu ambiente empieza a cambiar. O sea, en sí la materia empieza a cambiar. Porque tu mente, como ya está buscando algo superior, la divinidad en sí misma, por decirlo así, o unirte a la fuente, o como le quieras llamar, la materia, lo que se manifiesta a tu alrededor cambia y cambia para bien. O sea, cambia en el buen sentido. Empiezas a hacerte a lo mejor hasta más responsable de tu trabajo. No sé, cada quien lo vive de diferente forma, pero lo que sí es cierto es que tu forma de dineros, por decirlo así, o material, empieza a cambiar. Sí, Claro. porque todo ese esfuerzo mental también se ve reflejado en la materia. O sea, sí, sí hay un cambio en todo, ¿eh? En todo. No, no se queda como en algunas otras escuelas, ¿no? Que, pues sí, mucho cambio, mucho acá, pero al final, pues el que estaba pobre sigue pobre. Aquí no. No, no, Claro. no, aquí sí, sí, Ok, sí se va llegando a un mejor nivel de existencia, porque, insisto, para la cábala la materia es importante. muy bien.
sí, ese es un punto que es muy relevante, ¿no? Hay muchas doctrinas también que, hablemos, por ejemplo, podemos hablar de los cátaros, ¿no? Donde pues hay muchas interpretaciones de la doctrina cátara, las más severas, pues hablaban justamente de que los cátaros veían la materia como algo, como una prisión, de hecho, ¿no? Ellos decían, ¿sabes qué? Es que pues realmente el Dios que creó este mundo no es el verdadero Dios, ¿no? O sea, para ellos, por ejemplo, si consideráramos a lo mejor a un Yahvé, ¿no? Como creador del mundo, ellos dirían, no, pues es que Yahvé es el malo en realidad. ¿Por qué? Porque nos aprisionó aquí en la materia, queremos salir. Pues bueno, hay, hay doctrinas así, ¿no? También hay doctrinas orientales donde pues te deslindas de todo lo material. Pero a final de cuentas, pues si vamos a que estamos viviendo en una dualidad, hay otras doctrinas. Yo tenía una maestra, ¿no? Cuando me enseñaban temas de tradiciones celtas y tradiciones nórdicas, ella nos decía, bueno, pues es que es un paso en lo espiritual y un paso en lo material, o sea, tiene que ir de Así la es. mano, ¿no? Así Y, es. y sí, a lo mejor es una trampa también, o una situación, no sé si sea trampa o no, una situación en la que caen de repente muchas personas que están buscando esa elevación espiritual. Yo, yo, fíjate que, y la verdad es que lo he pensado, pero yo creo que, o sea, lo pienso y la verdad es que llego a la misma conclusión siempre. Yo creo que cuando tú ya estás en el camino de la espiritualidad, es decir, que ya estás buscando algo más que la simple materia, como la materia pasa, por decirlo así, a un segundo plano, en realidad la materia se empieza a dar por sí misma, porque ya tu interés no es la materia. No sé si me explico Claro, claramente, pero sí, eh, es como alguna vez, ¿no? Podría ponerse, por ejemplo, el ejemplo de un mago, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué el mago no le interesa tanto verse como rodeado de muchas cosas? Y al contrario, ¿no? Me gusta como pasar más bien desapercibido, porque en realidad su interés ya no está en la materia. Ya su interés es otra cosa, o sea, algo más elevado, más místico, claro, totalmente. más profundo. Y sin embargo, tienen toda la capacidad para tener materia, pero ya no es que sea mala la materia en sí, porque les permite vivir, ¿no? Si no, no, o sea, pues cómo viven, ¿no? Pues se morirían de hambre o así, pero ya no tiene esa importancia. Y yo creo que la cábala lo que te permite es que sí le das la importancia a la materia, evidentemente, porque hay que vivir bien, pero no con esa necesidad absoluta de tener cosas porque yo soy Gloria y necesito decirle a todo México que tengo todos los millones del mundo, porque eso ya a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque eso ya lo tengo resuelto, porque la materia ya la resolví. Ahora mi problema, por decirlo así, mi acertijo, ¿no? Más que problema, mi acertijo es cómo voy a hacer esa conexión con mi alma para poder avanzar en mi evolución dentro de la espiritualidad propiamente. Entonces claro, la materia en sí se empieza a dar, ya. por eso, porque se le pierde el interés. Sí, Y eso no quiere decir que me mate de hambre, yo, sino que yo creo que, sí, yo creo que al final cuando tienes tu misión en la vida, tu verdadera misión, ¿no? así es. La que viene desde, o la que tienes pactada, bueno, hay muchas formas también de mencionarlo. Hay tradiciones que dicen, pues lo que tienes pactado ahí arriba antes de encarnar, ¿no? O tu karma o lo que quieras, ¿no? Lo que tienes que hacer, tu dharma sería más bien, lo que tienes que hacer para quitarte el karma, pues a lo mejor es cuando ya se te dan inclusive todo lo necesario para que puedas llevarlo a cabo. Sí, claro. No, en la cábala no hay karma, ¿eh? O sea, en la cábala se hace una corrección, no en sí karma. Aquí no se paga nada, aquí todo se corrige. O sea, yo me equivoqué y yo corrijo, ¿no? O Claro. sea, pero no hay como, te digo, no hay castigos, o sea, no. Bueno, es que el karma, otro día si quieren hablamos del karma, que también está muy mal entendido. Que el karma realmente, yo me acordé mucho del karma, que justamente es eso, cuando mencionabas esa situación de es que tú le hiciste daño a, a alguien, a un alma, ¿no? Ujú. A un alma encarnada, y como le hiciste daño, bueno, pues ahora te tocó que sea tu pariente, ¿no? Que sea tu mamá, que sea tu papá. Y al final estás hablando de un tema de regresar al equilibrio, punto, ¿no?
Así de es. volver a equilibrar algo que se desequilibró. Eso es el karma finalmente, y no Pero, necesariamente es que haya un y castigo. y fíjate, es bien interesante porque cuando uno comprende eso, por alguna extraña razón, el sufrimiento se va. Claro, claro. Porque en el momento en el que tú entiendes que tú estás conviviendo con esa persona que te hace patinar, que te está haciendo pasar aceite, pero que tú, porque eres consciente de esa situación, lo puedes corregir y lo puedes conciliar, lo puedes coordinar, en ese momento tu vida cambia. Claro, Porque dices, ahora entiendo por qué esta persona, y fíjate, y yo lo he vivido, lo digo honestamente, yo lo he vivido. En el momento en el que yo entiendo por qué esa persona me está haciendo patinar y me está haciendo pasar aceite, lo comprendo y lo corrijo o trato de hacer el esfuerzo para corregirlo, esa persona se va. Así, ¿eh? ¿Por qué? Porque aprendí la lección. bueno, voy, Fíjate, voy- esa parte, por eso te digo, o sea, la cábala en sí, desde mi punto de vista, es potente, claro, porque todo, como lo estudias, lo reflexionas, pero además lo tienes que llevar a la práctica, no te lo puedes quedar ahí nada más en el librero, sino hay que llevarlo, evidentemente lo empiezas a vivir, o sea, es algo que vives, es una experiencia, y es una experiencia fuerte, ¿no? no me Y imagino. con la meditación y todo, bueno, la verdad que es fuerte, es bonito, porque te genera satisfacción, ¿no? O sea, no es que haya una soberbia, ¿no? De, ay, mira, no, sino te genera una satisfacción de que empiezas a entender justamente lo que acabas de decir. ¿Cuál Claro. es nuestra misión en este mundo y cómo podemos llevarla a cabo? Y eso, la verdad, es como un premio muy grande para aquella persona que llega a comprender, ¿no? De dónde viene, quién es y hacia dónde va, ¿no? Y la cábala, yo creo que un buen acercamiento a la cábala te puede permitir entender esas, o contestar más bien, esas tres preguntas, que son fundamentales. Muy bien, bueno, y como aquí en Paradojas Reconciliadas, la intención que tenemos es justamente que la gente que entra en contacto con nosotros pueda tener alguna herramienta, ¿no? Para vivir mejor, ¿no? Para a lo mejor alcanzar más esa felicidad o ese sentirse pleno, pues bueno, ya abriremos, creo que ya lo hemos anunciado mucho, pero estamos trabajando en ello muy fuerte. Abriremos muy pronto, ¿no? Un curso de cábala básico, obviamente pues para alguien que no sabe nada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues sí, ya me inscribí, ya me voy a inscribir, ¿no? Ya tienes ahí tu primer alumno. Muy bien, muy Eh, bien. Muchas este, gracias. y bueno, pues ya pronto lo estaremos lanzando. Por lo pronto, bueno, tenemos ya el próximo miércoles, en menos de una semana, ya empieza nuestro curso sobre los 12 trabajos de Hércules, ¿no? También es todo un tema de crecimiento personal, ¿no? No es nada más ahí contar cuentitos de los griegos, no, es todo un tema de crecimiento personal que también va muy ligado a cuestiones astrológicas que, como ya bien decía Gloria, pues crean o no nos influyen, creámoslo o no, nos influyen de manera muy fuerte. Entonces, Claro. pues tenemos todavía ahí un 25% de descuento si se inscriben a más tardar el próximo lunes, el día 15. Entonces, bueno, pues aprovechenlo, amigos. Escuchas. Y fíjate, Gabriel, hablando de los 12 trabajos de Hércules, en realidad se parece, digo, no es, o sea, voy a hacer la aclaración, no es cábala, obviamente no, pero es un camino similar a la cábala, o sea, los 12 trabajos de Hércules es un camino que te permite justamente experimentar y elevar tu conciencia. Y en definitiva, o sea, me queda claro, cuando uno empieza a elevar su nivel de conciencia, de verdad uno se hace dueño de su vida, porque eso es tener conciencia, o sea, yo soy dueño de mi vida, en ese momento, la verdad, la vida cambia. ¿Por Claro, qué? Porque todo lo que haces va en función de un objetivo, que es muy de cada quien, es como muy individual, pero que nos permite comprender los procesos de la vida. Entonces, los 12 trabajos de Hércules, la verdad que merece la pena. Es un estudio muy bonito, muy nutrido y sobre todo que nos hace reflexionar en todos los, pues lo que tenemos, ¿no? Como seres humanos y que la verdad como humanos tenemos muchísimas cualidades y las tenemos dormidas. claro. Bueno, pues ya les estaremos dejando la liga, ¿no? Aquí en la descripción del video.
se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, fue una sesión fabulosa. Muchas gracias por compartir todo ese conocimiento, Gloria. No sé si quieras ya agregar algo para despedirnos. Muchísimas gracias, Gabriel. Como siempre, bueno, agradecerte, ¿no? El que me permitas estar aquí contigo en estas charlas que me gustan mucho porque, pues en realidad se tocan temas que no siempre podemos preguntar a alguien o que tenemos duda y pues no sabemos en dónde buscar y bueno, ya escucharlo pues de alguien nos permite, ¿no? Ampliar un poco pues esa búsqueda o iniciar esa búsqueda, ¿no? De lo que nos de lo que queremos saber. Y bueno, claro que todos los caminos, cualquiera que sea, si se llevan bien, nos van a permitir un crecimiento. Y ese crecimiento incluye el que nosotros de verdad vivamos en paz y felices. Y una de las misiones del ser humano es encontrar la felicidad en el aquí y en el ahora. Y eso nos lo va a dar el mito, nos lo da los 12 trabajos de Hércules, lo puede dar la cábala, lo puede dar la religión, siempre y cuando entendamos que tenemos, es nuestra misión fundamental ser felices en la materia. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a todos nuestros escuchas. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Hasta Nos luego. vemos, Gabriel. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias, Gloria, igualmente.